Les damos un saludo muy especial de parte de Genfami y del proyecto Integra, que está acompañado, apoyado por USAID. Para nosotros es muy importante darle continuidad a todos los procesos de capacitación y formación que estamos desarrollando para integrar dos grandes acciones. Uno, cómo se dan y cómo se deben dar las situaciones de respuesta humanitaria, de acción humanitaria y de acción de desarrollo para quienes han sido víctimas de violencias basadas en género y especialmente para quienes han sido víctimas de violencia sexual. El interés de este proyecto, que se llama Integrarte, hace parte de Integra, es generar un capital de formación que construya caminos para fortalecer las atenciones basadas en la dignidad humana. Y en ese sentido, parte del ejercicio que estamos desarrollando es desarrollar este ciclo de información a través de webinars, conversatorios y módulos de formación que están dirigidos a quienes están en primera línea de los servicios de atención para víctimas de violencias basadas en género, de violencias por razón de sexo y género, y también de las violencias particularmente sexuales que se pueden dar en el contexto de este país, que es Colombia. Así que en ese sentido va a ser muy interesante, pues vamos a tener un ciclo de espacios de conversación con personas expertas de diferentes países, de diferentes regiones, que vienen trabajando de una manera muy importante en visibilizar enfoques basados en derechos humanos, enfoques basados en interseccionalidad, que permiten, sin duda, dar una respuesta mucho más cercana a las necesidades de las personas que sufren o están en una situación de riesgo de sufrir una situación de violencia por razón de sexo y género. Y en ese sentido, trabajar en temas de prevención, de atención, de mitigación de riesgos es absolutamente importante en lógica de poder brindar una respuesta que prevenga las situaciones de violencia o que prevenga mayores afectaciones que de hecho ya ocurren con quienes han sido víctimas, pero que muchas veces se incrementan en modo de impactos negativos por procedimientos que no responden a sus necesidades o que generan unas situaciones de victimización posterior o victimización secundaria, como le decimos desde el punto de vista técnico. Así que hoy tengo el gusto de presentar un siguiente espacio de este proceso de integrarte, en el que nos acompañan dos grandes profesionales con una amplísima experiencia en temas de salud mental, en temas de prevención y atención de violencias basadas en género y además con temas de migración. Y esto es realmente importante en lógica de que no hay tantas personas que hayan trabajado en procesos en los que estos tres temas se integren, pero además de eso, cada una de ellas, tanto Dora Revelo como Clemencia Ramírez, que nos acompañan el día de hoy, están trayéndonos su experiencia en varios países y en varias regiones donde han tenido la oportunidad de trabajar desde acciones de primera línea, acciones de consultoría, capacitación y por otro lado también temas de investigación. Entonces les doy la bienvenida, bienvenida Dora y también bienvenida Clemencia. Para Genfami es un gusto que ustedes estén aquí, que hayan aceptado esta invitación y muchas gracias por abrir un espacio en sus agendas. Y este pues es un escenario en el cual nos sentimos muy contentas de que puedan participar. Quiero presentar un poco quiénes son tanto Dora como Clemencia y les voy a pedir también a ellas que nos cuenten un poquito acerca de su experiencia. Dora es, al igual que Clemencia, es una psicóloga que ha venido trabajando en temas asociados a salud mental, como les decía, y también a temas asociados con lo que tiene que ver con temas de migración. Es doctorada en antropología y trabaja como consultora e investigadora en temas de justicia migratoria y climática. Su trabajo de terreno se ha centrado en el activismo, en la investigación y en trabajar en primera línea en lo que tiene que ver con procesos de acción humanitaria en diferentes regiones, tanto en Asia, en África y también en Europa. En ese sentido, Dora se dedica actualmente, aparte de esto, a trabajar desde el punto de vista de investigación académica y desde allí hace parte de procesos muy importantes, procesos colectivos y colaborativos en la Unión de Refugiados en Portugal y en el Europa Most Act, un movimiento ciudadano que aboga por la justicia migratoria en Europa. Participa en varios grupos y foros de discusión sobre el rol de los psicólogos en el actual contexto de las políticas migratorias y en particular con énfasis en los efectos que tienen las violencias a través de las fronteras.
Por otro lado, tenemos a Clemencia Ramírez. Clemencia Ramírez es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Además de eso, es investigadora, evaluadora y ha venido trabajando durante muchos años en procesos que tienen que ver desde la atención clínica de víctimas de violencias basadas en género hasta procesos que van con el análisis y la investigación de fenómenos que están relacionados con violencias contra la niñez y violencias por razón de sexo y género, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica. Además de eso, pues tiene una amplísima experiencia en temas de análisis de cómo se interrelacionan estos fenómenos, como fenómenos migratorios, el tema del conflicto armado, los fenómenos que tienen que ver también con desigualdades y con temas, digamos, que están afectando y que plantean afectaciones particulares frente a los temas de migración, y en ese sentido es experta en estos análisis frente a las particularidades que ocurren con migración y con temas asociados a lo que tiene que ver con temas de refugiados. En ese sentido, es importante también su amplia experiencia con diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones, y también esto pues la ha llevado a no solamente analizar y entender este fenómeno en Colombia, sino también en Latinoamérica y en algunas otras regiones del mundo, como ya nos va a contar. Entonces a cada una me gustaría hacerles una pregunta para que antes de entrar como ya en el tema, me gustaría que nos pudieran contar y complementar un poquito el por qué trabajan en esta área, y además de eso, como un poco, que nos amplíen un poco acerca de su experiencia frente a lo que tiene que ver con temas de migración. Entonces, Dora, si quieres, comienza tú. Bueno, muchas gracias, Erika, por la presentación muy generosa. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, discutiendo estos temas tan importantes. Y pues sí, contarles un poco cómo me he interesado por estos temas, y creo que desde el inicio de mi carrera siempre tuve bastante interés en trabajar con las comunidades y encontrar formas de, trabajando, colaborando con las comunidades, encontrar caminos de resistencia, de resiliencia y sobre todo de inclusión social. Y de ahí fue muy natural pues empezar trabajando con comunidades que desafortunadamente siguen muy marginadas, que son poblaciones migrantes, poblaciones discriminadas en algunos países por su origen étnico o racial, y muchas veces coinciden estas dos cuestiones del estatuto migratorio y de las discriminaciones institucionales, ¿no?, que se producen en los países de acogida. Entonces de ahí pues he empezado mi caminada más humanitaria en trabajos diferentes, como has indicado, por diferentes países y continentes. Y esto me ha aportado pues muchos conocimientos y experiencias, pero también alguna frustración, tengo que decir, por la forma como a veces el sistema humanitario puede no llegar a hacer el trabajo, que a veces es un poco más político cuando hablamos de cuestiones migratorias, cuando hablamos de cuestiones de trabajar la resiliencia de las personas, trabajar la resistencia de las comunidades. Y por eso tuve la necesidad de, desde una perspectiva más antropológica, poder seguir con mis investigaciones y mis trabajos de colaboración, pues haciendo quizás un enfoque un poco más activista, no necesariamente, digamos, activista, pero activista académico, si se puede decir, o intentar que se produzcan investigaciones que hagan sentido a las comunidades. Esta es la idea, y de esto les voy a hablar un poco, ¿no? Un enfoque un poco más, digamos, crítico sobre el panorama de las migraciones, y luego pues hablar un poquito de cómo se reflexiona esto con el tema de las violencias. Y pido también disculpas por mi portuñol. Hace tiempo que no estoy hablando en español, así que si alguna cosa no entienden, me dicen y lo intento pues traducir mejor. Me ayudan ustedes. Claro que Gracias. sí, Dora, además lo hablas muy bien. Muchísimas gracias. Clemencia, cuéntanos un poco también esta perspectiva tuya. Bueno, tú, pues como tú sabes, Erika, yo empecé a trabajar con los niños y las niñas hace mucho tiempo, sobre todo en el tema de violencia, porque la pregunta siempre ha sido por qué la gente violenta a las niñas y los niños y por qué violenta a las mujeres.
Y creo que esa ha sido la pregunta de mi vida, ¿no? Que no la he podido contestar del todo. Entonces, desde mi perspectiva como investigadora, que ha sido como mi fuerte, obviamente, pero también al mismo tiempo haciendo la atención de las personas uno a uno, porque creo que cuando uno atiende personas, pues se ve la diferencia y ve como cada caso pues no se parece a ningún otro, ¿no? Entonces, de ahí vienen más las preguntas. Cuando yo empiezo, obviamente, a hacer investigación desde hace muchísimos años atrás, empiezo a darme cuenta que la explicación o las aproximaciones para poder explicar estos fenómenos, pues son, como tú dices, Dora, son explicaciones holísticas, son explicaciones desde la complejidad. No son el uno a uno, es que a una mujer la maltratan porque es que el marido es celoso. O sea, esa es una pequeña cosita de lo que implica todo el entramado de entender la violencia de género contra las mujeres, contra las niñas y la gran gama de violencias de género que hay, porque no es solamente la física o la sexual o la explotación o la trata de personas, sino que cada una tiene una explicación. Entonces, desde esa perspectiva he trabajado mucho con el modelo ecológico que me ha permitido abordar este problema, entenderlo, comprenderlo y por lo tanto intervenirlo. Pero todavía nos queda mucho por ver, ¿no? Y en esa gran maraña de lo que habla Bronfenbrenner en su modelo ecológico, pues está obviamente un tema muy importante que es la migración como un factor de riesgo, diría yo, como un determinante social también para la salud y para la salud mental. Entonces es desde ahí que en muchas partes, digamos, he podido tratar de entender por qué las mujeres se maltratan en Honduras y por qué se maltratan en Irak, y no es lo mismo. Aunque los factores de riesgo son similares, tienen un peso diferente y ahí creo que es donde tanto los programas de prevención como los de intervención y también la política pública tendría que tener esa mirada diferencial. Entonces creo que eso ha sido pues el trabajo que he hecho. Pues mil gracias, Clemencia. Yo creo que es muy interesante y creo que esto también nos va a dar para poder tener un espacio muy enriquecido. Todas nosotras trabajamos en temas de violencias, en temas de prevenir y cómo atender y desde diferentes perspectivas nos hemos unido para poder como plantear este ejercicio, así que será realmente muy interesante la conversación que se va a dar en torno a este espacio. Entonces, ahora vamos, muchas gracias por contarnos un poco más de ustedes. Además, fueron muy modestas cada una de ellas al presentarse, porque realmente cada una hace un trabajo increíble de mucha aportación social, también de mucha aportación técnica en lo que trabajan y para nosotros es un gusto desde Genfami poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio. Entonces vamos a iniciar como con un espacio en el cual vamos a tener dos presentaciones, una presentación por parte de Dora y otra presentación por parte de Clemencia, donde nos van a dar unos inputs, unos temas muy importantes alrededor de lo que como algunos puntos de iluminación donde podemos entender elementos importantes para tener en cuenta cuando trabajamos con un enfoque migratorio. Y después de eso vamos a tener la oportunidad de desarrollar algunas preguntas a partir de lo cual pues seguramente se responderán algunas preguntas que ustedes también tienen, pero por otro lado nos dejarán muchas más inquietudes para que sigamos profundizando y desarrollando acciones en este tema. Entonces te doy la palabra, Dora, para que si quieres puedas proyectar la presentación que tienes. Nosotros vamos a escucharte y después le haremos la entrada a Clemencia. Muchas gracias. Bueno, pues como les he dicho, yo quisiera hablar un poco de el enfoque migratorio, empezando desde la globalidad, ¿no? De qué es esto de la migración y qué significa en la experiencia humana. Entonces empiezo por reflexionar un poco sobre la época en que vivimos, la era de hipermovilidad en que vivimos ahora mismo, que ha adquirido pues una, digamos, un número desmedido de movilidad nunca antes visto en la historia de la humanidad. Sin embargo, a la vez que encontramos flujos acelerados de personas, empresas, de objetos,
que hacen algunas fronteras casi líquidas, es decir, que es como si no existieran, para quienes tienen el acceso a esas fronteras. A la vez tenemos el efecto opuesto en el caso de las personas que intentan atravesar otras fronteras por otras razones, y en este caso vemos que las fronteras se hacen no líquidas, sino más rígidas y más impenetrables, ¿no? Inclusivamente hay que llamar la atención para el incremento del tipo de violencias que podemos encontrar en las fronteras en estos momentos, ¿no? En varios países en el mundo estamos observando que existen incrementos de detenciones, de pushbacks o, como decir, retornar a las personas al lugar de donde están intentando atravesar la frontera, deportaciones, acuerdos extraterritoriales, por ejemplo, el acuerdo que está haciendo en este momento Reino Unido con Ruanda para que solicitantes de asilo, en vez de esperar en Reino Unido a que tengan acceso a su estatuto, vayan a Ruanda y en Ruanda se trate del proceso de asilo. Y en otros lugares del mundo, por ejemplo, acuerdos billonarios entre Europa y Libia para que migrantes no puedan pasar a Europa y se quedan en campos de detención, ¿no? Entonces asistimos a una serie de procesos incrementales de sofisticación de la rigidez de estas fronteras, a la vez que para otras personas y para empresas, para el capital, ¿no? Las fronteras se hacen al contrario más líquidas. Y esto me hace pensar que tenemos procesos que son importantes reflexionar cuando hablamos de migraciones, ¿no? Sobre todo las migraciones con las que trabajamos, ¿no? Las personas que necesitan desplazarse para huir de situaciones difíciles en sus países de origen. Por una parte, la violencia estructural a que están sujetos, ya sea pues todas las violencias que pasan en sus países, las políticas migratorias, las dificultades en cruzar una frontera. Y luego llamo la atención para un proceso del cual quiero hablar un poquito más adelante, que es el de violencia lenta, es decir, aquellas violencias no tan visibles que, sin embargo, son muy importantes en la vida de las personas migrantes, y cuando queremos ayudarlas, muchas veces no nos damos cuenta de este tipo de violencia, ¿no? Y hablaré de esto un poco más adelante. Pues de una manera general y sin querer aburrirles mucho con números, vivimos en estos momentos pues números un poco asustadores a nivel de desplazamientos de personas en el mundo. De hecho, en el 2023 ya superamos los 100 millones de personas con necesidad de desplazarse. Esto significa que 1 en cada 78 personas en el planeta ha sido forzada a huir de su casa. Y esto representa más del 1% de todos nosotros en el planeta. Y si miramos a los estudios sobre los cambios climáticos y si miramos a los conflictos que tenemos todavía accesos en el mundo, solo podemos prever que estos números, al igual que los últimos años, se va a incrementar. Con lo cual, la migración es un tema inescapable que tenemos que afrontar. Otra cuestión que creo que es muy importante cuando hablamos de migración es pensar en lo que representa y cómo es tratada, ¿no? Cómo es, digamos, entendida por los países que reciben a las personas migrantes. Si vamos a la definición de la OIM, el migrante es simplemente una persona que se aparta de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de su país, dentro de un país, o a través de una frontera internacional, sea temporal o permanentemente,
por diversas razones, con lo cual es una definición bien grande, donde caben muchas posibilidades y muchas disparidades, ¿no? Muchas diversidades. Sin embargo, las identidades de cada migrante se van clasificando de una forma un poco más rígida a la medida en que llegan a los países de acogida, ¿no? Y son los países de acogida que van a definir, según sus leyes, según la forma como aplican o no los acuerdos internacionales, cuáles son aquellas personas que son deseables y que se pueden quedar y cuáles son aquellas que no deben tener acceso de entrar o permanecer. Y si hace algunos años esto era más o menos claro, teníamos claro que un solicitante de asilo era una persona que tenía el derecho de estar en un país y de acceder al estatuto migratorio. Hoy día ya no es así. Las categorías se han multiplicado, tenemos muchas categorías diferentes creadas para diferenciar entre personas y en realidad casi hemos creado una especie de jerarquía de merecimiento, es decir, que los países han creado una forma de diferenciar entre personas cuando en realidad si vamos a mirar sus historias y sus necesidades, las diferencias no son tan evidentes. Y esto crea unas divisiones complejas, ¿no? En las sociedades de acogida. De una parte, la diferencia en la trata, ¿no? La categoría de refugiado, por ejemplo, evoca una mayor empatía, una mayor compasión por parte del público, y esto se traduce también en servicios que normalmente tienen más financiamiento, tienen más acceso a financiamiento. Por otra parte, si hablamos de migrantes económicos, que es un término horrible, o indocumentados, se ve normalmente desvinculada esta situación de la empatía pública y se asocia el estatuto del indocumentado a la sospecha o al miedo o inclusivamente al crimen, a la clandestinidad, y esto genera un imaginario social de amenaza, de peligro, y se traduce normalmente en menos servicios disponibles, menos financiamiento también para poder generar servicios de apoyo a estas personas. Por otra parte, es interesante también saber que en el caso de las personas desplazadas, los países más ricos son los que normalmente imponen estas políticas más rígidas. Sin embargo, los países más ricos no están acogiendo la mayoría de las personas desplazadas. Son los países pobres y de bajos ingresos y normalmente los países vecinos de los lugares afectados por conflictos que acogen la mayoría de las personas desplazadas. Y de estas, casi la mitad son mujeres y niñas, inclusivamente muchas de ellas con menos de 18 años y algunas viajando, pues niños y niñas viajando solos. Y si pensamos en la cantidad de políticas de migración que incluyen la inmovilización de personas, también deberíamos pensar que estas personas, muchas de ellas mujeres y niñas, algunos niños solos, muchas veces están en riesgo de quedarse en situaciones de separación por mucho tiempo, tiempo indeterminado, en situación de detención o al menos en centros donde no tienen la libertad o no tienen la posibilidad de acceder a una vida digna, tienen el riesgo de hacer travesías muy arriesgadas para huir de estas situaciones, el riesgo de encontrar represión policial y el riesgo de afrontarse durante mucho tiempo con una serie de políticas migratorias que no favorecen su sostenibilidad, ¿no? El plan de una vida futura.
Esto conlleva a una serie de efectos en las personas, ¿no? Por una parte, si tenemos una situación donde no hay una claridad sobre nuestro futuro, donde no sabemos cuáles van a ser nuestras posibilidades de quedarnos en un determinado país, es casi como vivir en un limbo, ¿no? Es una experiencia casi de muerte social, no existimos, ¿no? He visto, por ejemplo, acá en Lisboa, el caso de niños afganos que están en Europa desde que tenían 14 años y se han movido entre países desde que tenían 14 años hasta ahora que tienen 18, 19 años, y finalmente con la crisis en Afganistán han tenido la posibilidad de acceder a un estatuto. Pero estos años en que han vivido en constante inseguridad les ha generado una sensación de no ser personas o de no poder ser tan personas como los niños de su edad, los chicos de su edad que ya tienen ahora 18, 19 años. Esto lleva también a una deshumanización de las personas migrantes, a una casi reducción de su existencia a una vida que se dice en la filosofía, Giorgio Agamben llamaba una vida desnuda, ¿no? Una vida que está limitada a la existencia básica, ¿no? No es posible soñar el futuro, no es posible construir un futuro. Y por otra parte, es importante reflexionar que por comparación con los hombres, las mujeres y las niñas sufren 14 veces más probabilidades de que estos desplazamientos resulten en muerte o en situaciones un poco más difíciles y arriesgadas. Por ejemplo, por los cambios climáticos. Hay estudios hoy día que nos traen esta realidad de que cuando existen desastres climáticos, normalmente son las mujeres y las niñas que van a sufrir mayores consecuencias de estas situaciones. Y por otra parte, como mencionaba en el inicio, tenemos esta cuestión importante de la violencia lenta, que es permeable a todas estas violencias un poco más visibles y que son aquellas que normalmente los servicios afrontan, ¿no? Cuando hablan con las personas migrantes, cuando brindan servicios a las personas migrantes. ¿Por qué es importante hablar de violencia lenta? Porque cuando hablamos de percursos migratorios muy largos, donde las personas atraviesan países donde se quedan años y años viviendo estas violencias repetidas, se da un proceso casi normalizado de una violencia un poco más gradual, dispersada a través del tiempo y un poco retrasada en sus efectos, pero con muchas consecuencias al nivel psicológico y emocional. Y es importante contrastar esta violencia con la violencia más instantánea y visible de las vidas de los migrantes y refugiados, como por ejemplo la violencia de la guerra, que esta, por ser tan evidente, normalmente no escapa de nuestra atención, ¿no? Porque se impone. Pero cuando hablamos con personas migrantes, si no tenemos en cuenta estas violencias más sutiles que no están tan visibles, si no se habla, si no se explicita este tipo de violencias, esto hace difícil el proceso de relación con las personas migrantes. Entonces, es importante dar atención a todo este proceso, a la forma como condiciona las vidas de las personas, y es importante pensar en procesos de apoyo que tengan en cuenta que existe esta violencia lenta, ¿no? Que existen estos procesos menos visibles que afectan la existencia de las personas migrantes. Al nivel del género, estamos acostumbrados a escuchar
que existen muchas desventajas interseccionales en serse mujer inmigrante, ¿verdad? Hay una serie de desventajas relacionadas con también la edad, la clase social, la raza y el origen étnico, a las que se suman el género y también el estatuto migratorio. Sabemos que el desplazamiento aumenta la susceptibilidad de las violencias basadas en el género, como el matrimonio forzado, la trata de personas y otras formas de explotación. Y sabemos también que la interrupción de servicios críticos como la salud sexual y reproductiva y la protección social hacen parte de una serie de vulneraciones de derechos de mujeres y niñas desplazadas. Pero ¿cuántos servicios de atención a víctimas de violencia atienden a esta situación de violencia lenta, ¿no? ¿Cuántos están atentos a los cotidianos de las mujeres y a la forma como en el cotidiano se sufren estas formas sutiles de contacto con las políticas migratorias, de contacto con los servicios que no están preparados para tratar a las personas migrantes como personas, como ciudadanos? Y hay que encontrar oportunidades para hacer este trabajo, ¿no? De tornar explícitas las violencias lentas. Y para esto a mí me parece importante pensar en cómo reforzar las resistencias naturales de las personas y de las comunidades. Y este trabajo es un trabajo de pues fortalecer la agencia colectiva. No es empoderar, no me gusta mucho ese nombre, sino es intentar dar espacio a las voces de las personas, es decir, abrir espacios donde estas voces puedan ser escuchadas y donde se pueda construir un espacio de resistencia que tenga sentido para la comunidad y donde la comunidad se sienta entendida, sienta que puede hablar de sus luchas diarias, cotidianas del proceso migratorio, además de trabajar todas las otras dificultades y todas las otras violencias que pueden estar viviendo. No me queda mucho más tiempo, pero quisiera reflexionar un poco sobre los retos que nosotros profesionales tenemos en este sistema tan complejo, ¿no? Por una parte, nosotros mismos tenemos estas violencias institucionales y violencias lentas afectando nuestro trabajo y nuestras posibilidades de brindar servicios. Nosotros mismos somos testigos de injusticias de las políticas migratorias y esto nos afecta también a nosotros. Nosotros mismos estamos en sistemas discriminatorios y vemos, por ejemplo, cómo no existe financiamiento para determinadas personas con determinados estatutos. Nosotros mismos a veces podemos ser contratados por proyectos que ya en sí mismos son insostenibles o están construidos en una lógica de arriba abajo, que no ha dado espacio a las voces de las personas, de las comunidades. Y entonces esto nos hace entrar en dilemas éticos. Al menos a mí me ha pasado muchas veces, donde no es fácil encontrar soluciones, ¿no? Donde también asistimos a una precarización de nuestro trabajo, donde no es fácil tener el poder para hacer cambios, ¿no? En este sistema. Entonces, ¿cuáles son algunas soluciones o cuáles son algunos caminos que yo he encontrado que hacen sentido, que tienen algunos resultados, al menos en el fortalecimiento de la resiliencia? Por una parte, esta cuestión, ¿no?, de la colaboración con personas migrantes, yo creo que es fundamental. Encontrar un espacio donde sean las personas migrantes que determinan sus prioridades, que ayudan a, digamos, dibujar los servicios que necesitan y también que sea un espacio donde puedan existir líderes y lideresas en la comunidad. Yo sé que en Colombia esta es una cuestión que ya existe, ¿no? Ya hay un trabajo
muy grande con lideresas comunitarias y que es un trabajo que está bastante fortalecido. Acá en Europa no es tan evidente, no es tan fácil hacer ese trabajo con las comunidades. Y hay que ganar la confianza y también pues proporcionar el espacio a que la comunidad sienta que tiene pues esta confianza para poder hacer su proceso y pues dibujar los servicios de una manera que sea pues coincidente con sus necesidades, con sus prioridades. También me parece muy importante que las instituciones tengan espacios de consulta regulares con las comunidades, que se hagan evaluaciones con las comunidades y que se escuchen cuáles son las cosas que no están yendo bien, cuáles son las dificultades que afrontan las personas migrantes y encontrar procesos de solución conjuntamente, ¿no? En estos espacios de consulta. Y por otra parte, la palabra clave es planes holísticos, ¿no? Ver las cosas de una forma multisistémica, que no nos quedemos apenas con el tema migración, con el tema violencias y tratando, digamos, a las personas como víctimas de una situación de violencia como, digamos, resultado de un conflicto en el país de origen, sino pues hacer planes comunitarios, holísticos, donde estén diferentes temas como el apoyo social, la salud mental, seguramente el apoyo de las personas que han sufrido violencia basada en género, pero también pues procesos de protección, procesos de acceso a la vivienda, al alojamiento, a la justicia, ¿no? Y pensar en estas necesidades, lo más importante, con la comunidad, con las personas, ¿no? Que sean ellas a definir sus necesidades. Y bueno, voy a parar por aquí y dejo más discusión para la discusión final. Gracias. Mil gracias, Dora. Yo creo que muy iluminador lo que nos has planteado, además que has hecho un panorama muy amplio para explicar conceptos que son complejos, como el tema de migración y cómo esto está relacionado con diferentes formas de violencia. Y en ese sentido me parece muy interesante todo eso que has planteado, no solamente sobre las violencias directas y evidentes alrededor, por ejemplo, de las violencias físicas, sexuales, que muchas veces son las que trabajamos en esta área, sino que también haces un llamado a mirar todas estas violencias lentas que se relacionan con estas violencias simbólicas que se dan en torno a los procesos de movilidad humana y también de acogida de estas personas que están en movimiento, ¿no? Y que siempre plantean un llamado sobre aspectos de integración que tienen que ver con la cultura, pero también con las formas, los modos y las percepciones que tenemos como sociedad. Así que es muy interesante y nos das una puerta de entrada que Clemencia va a continuar alrededor de especificar un poco este tema de migración asociado a los temas de violencias basadas en género. Y por otro lado, también vamos a conectarlo posteriormente con estas particulares formas que estamos experimentando y viendo en el contexto colombiano. Así que mil gracias, Dora. Entonces te doy la palabra, Clemencia, para que puedas como avanzar y conectar en relación a lo que Dora nos estaba contando. Sí, mm, me pareció súper interesante todo lo que nos compartió Dora y creo que vamos a poder articular muy bien con la presentación. Creo que es bastante iluminador todo lo que ella nos dijo, como tú lo acabas de mencionar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, es un tema muy complejo poder hacer una relación de la violencia basada en género con el tema migratorio, pero hemos tratado como de mirarlo desde un enfoque integrativo en el sentido de que los dos, digamos, como que conviven en determinadas poblaciones en determinados momentos, porque la violencia basada en género, pues no solamente la padecen, digamos, las mujeres en condición y las niñas y distintas personas en condición de movilidad, sino que realmente la condición de movilidad de alguna manera aumenta e incrementa y pone en mayor riesgo a estas personas.
Primero que todo, pues no me voy a detener mucho en muchas de estas definiciones, pero sí quisiera como hacer énfasis también en que tengamos, como que hablemos el mismo idioma cuando estamos definiendo, digamos, lo que es la violencia basada en género, lo que es el tema migratorio. La violencia basada en género, pues obviamente es un tipo de comportamiento que está dirigida a una persona por la razón de su género, pero entendiendo como la construcción social de lo femenino y lo masculino, que creo que es bien importante que lo tengamos en consideración, porque si nosotros vamos a hablar de qué cosas depende la violencia de género, pues vamos a darnos cuenta que está el tema de las normas sociales de género y ahí creo que la construcción social pues cobra gran relevancia e importancia. El género pues obviamente hace referencia a características de mujeres, hombres, niñas y niños que se construyen socialmente y que obviamente hay una gran diversidad y hay un continuo en el género que tenemos que tener en consideración para poderlo comprender. Muy importante para nosotros entender que este tipo de violencia genera daños, genera sufrimiento a nivel psicológico, físico, sexual, moral y patrimonial. Y aquí quiero hacer un énfasis en que no, digamos que nuestra postura es sobre todo hablar del sufrimiento, más de una patologización del tema, teniendo también en consideración que puede llegar a un nivel, digamos, de una afectación psicopatológica. Sí creemos que ese es un sufrimiento que debe ser trabajado desde el enfoque psicosocial y no exclusivamente de salud mental. Sabemos que la violencia de género se presenta en distintos entornos, sí, tanto en lo familiar, lo escolar, lo laboral, lo comunitario, sin dejar de lado el contexto del conflicto armado. Es definitivamente una vulneración de derechos y un problema con la salud pública. Pues la violencia de género, nosotros tomamos mucho la definición que tiene el IAS, que en todo el modelo de emergencia humanitaria, y es un tema en términos general que designa todo acto lesivo perpetrado obviamente contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social como el género entre hombres y mujeres, donde también se comprenden aquellos actos que tienen como resultado el daño, que yo quiero hacer como mucho énfasis en este tema, ¿no? En el daño y en la afectación, que es a donde nosotros tenemos que dirigir un poco, o yo estoy dirigiendo un poco esta presentación, hacia dónde debemos nosotros enrutarnos para poder trabajar con las personas que están afectadas. Muy importante tener en cuenta todos los tipos de violencia basada en género. Aquí no están todos, evidentemente, pero sí, digamos, en general, la violencia física, la violencia psicológica, que yo la divido en emocional y verbal porque los efectos son diferenciales, la violencia económica o patrimonial, la violencia sexual y otras más asociadas como son, por ejemplo, la violación, la agresión sexual, la agresión física, el matrimonio forzado, la negación de recursos, oportunidades y servicios, el abuso emocional, psicológico, que digamos son unas nomenclaturas que uno encuentra en toda la literatura. Además, pues obviamente como otras formas de violencia basada en género, pues la explotación sexual, la trata de personas con finalidades de explotación sexual o con finalidades de explotación laboral, que también la encontramos, o el matrimonio servil, por ejemplo, que también, y la mendicidad ajena, que son formas de trata de personas. Eh, Obviamente que no me voy a detener en todas las definiciones, pero sí tener en cuenta que todas las violencias no son la misma y por lo tanto sus afectaciones y sus efectos no son tampoco los mismos, ¿sí? Y ya lo voy a dimensionar cuando hable específicamente cómo este tipo de violencias se expresan en, digamos, en los contextos donde estamos trabajando, digamos, con mujeres en situación de movilidad, mujeres o niños. Entonces está la violencia física, que es evidente cuando se habla de los actos de violencia directos contra las personas, la violencia psicológica, como ya les dije, que nosotros lo dividimos entre emocional y verbal, porque el efecto, por ejemplo, de una intimidación y una amenaza no es lo mismo a una humillación.
La violencia económica patrimonial, pues que ya sabemos que es una forma, digamos, del ejercicio del control y del poder que se hace sobre estas personas, entendiendo pues que la violencia de género tiene esas dos connotaciones, ¿no? El ejercicio asimétrico del poder y el ejercicio del control, que es muy importante para nosotros en digamos, en esta perspectiva, tener en cuenta el tema del control que corresponde obviamente a unos sustratos de una sociedad patriarcal en donde hay uno que tiene el poder sobre el otro y donde el significado del manejo de lo económico tiene que ver con ese ejercicio del poder. La violencia sexual, que es para mí una de las más severas y más graves, evidentemente tiene que ver con digamos, la perpetración, el acto sexual o una tentativa de consumar un acto sexual y que obviamente se utiliza la intimidación y la coacción para que para esta persona ser victimizada. Puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier contexto, y a eso pues nosotros le hacemos un énfasis en la violencia sexual porque es un crimen. Tanto la violación como el matrimonio forzado, el embarazo forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y la esterilización forzada, que son además parte, por ejemplo, de los conflictos armados y que también en muchos casos de personas en contextos de movilidad nosotros encontramos este tipo de violencia sexual. Y hacemos énfasis por lo que decía hace un momento, y es que desafortunadamente en el caso, por ejemplo, de la violencia íntima de pareja, es una de las más, digamos, omitidas y que casi no se pone de presente en la vida de las mujeres. Como ya dije, en qué entornos y qué procesos se presenta la violencia de género en la familia, en las comunidades, en la escuela, en los conflictos armados y sociales y obviamente, como hemos dicho, en la migración y en las condiciones de refugio, teniendo en consideración también mucho de lo que dijo Dora, pues que hay que especificar que tanto la situación de refugio es una como la situación de migración también, porque las políticas son diferentes cuando nosotros hablamos de comunidades o de personas en necesidad de protección internacional, pues obviamente no necesariamente acoge a todas las personas migrantes, pero sí acoge a todas las personas refugiadas, ¿sí? En el contexto migratorio ya podemos entonces nosotros especificar varios temas. Lo primero, hablar un poco de lo que es la movilidad humana, ¿sí? La profesora Susan Martin de la Universidad de Georgetown que ha trabajado muchísimo sobre todo lo que, todas las variables y los factores que están relacionados con el tema migratorio, nos hace ver que la movilidad humana son esas acciones que realizan personas, familias o grupos para trasladarse a otro lugar dentro o fuera del país. Que en muchas condiciones esta movilidad humana lleva a las personas a establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente de aquel en donde han nacido o han residido hasta ese momento. Yo creería inclusive que en este momento actual, donde por ejemplo nosotros tenemos abrumadoramente en América Latina los flujos masivos y los flujos mixtos de la población venezolana, sabemos que se está dando un fenómeno muy parecido a lo que Dora ahora nos comentaba, y es que las personas permanecen en algunos de nuestros países por tiempos muy determinados, estando 3, 4, 5 meses, por ejemplo, en Ecuador y pasando a otros países, digamos, a estar en la misma condición. Y esto hace muy difícil, por ejemplo, que hayan proyectos o programas que tengan mayor estabilidad y sostenibilidad, básicamente, ¿no? Mm, entonces, en ese sentido, mm, vale la pena revisar que estas mismas definiciones que se han dado
se tienen que modificar, es decir, la migración es un fenómeno tan sumamente dinámico, ¿sí? Que va cambiando con el tiempo, con los contextos y con las mismas políticas, como ya se dijo, precisamente porque migrar es un derecho. Vamos a partir de ahí. Todos tenemos el derecho de migrar, pero evidentemente los países tienen el derecho de restringir la entrada de determinadas personas a sus países por aquello de las políticas, y eso nosotros lo vemos sobre todo con el tema de la migración venezolana. Vemos que Colombia, por ejemplo, ha sido un país que tiene una apertura mucho mayor que otros al establecer el estatuto de protección temporal, que permite, digamos, que la población de nacionalidad venezolana tenga muchos más accesos y recursos, por decirlo así, y mucha mayor protección en nuestro país que otros países de la región que han endurecido, sí, sus políticas frente a lo que es la aceptación de personas de nacionalidad venezolana, que es, como les digo, es una de las mayores migraciones en los últimos tiempos, que inclusive supera la migración siria, que estaba en primer lugar. En este momento la migración venezolana es la que está en ese primer lugar, teniendo en consideración que más o menos entre 6 y 8 millones de personas han salido de territorio venezolano en los últimos 7 años. Entonces, en esa misma movilidad nosotros tenemos, de movilidad humana, tenemos que entender las características de esta población, tanto los emigrantes, o sea, las personas que salen de nuestros países, y si nosotros vemos nuestros países latinoamericanos, que hemos sido eminentemente países expulsores, ¿sí? Donde nuestros perfiles migratorios muestran, por decir algo, que son nuestros connacionales. En Colombia, por ejemplo, que hemos sido un país eminentemente expulsor, nuestro perfil migratorio ha cambiado considerablemente para luego convertirnos en un país de tránsito, pero adicionalmente en un país de destino, donde el trabajo que hemos tenido que hacer en estos últimos 6 años con las comunidades, precisamente para aceptar estas personas de otra nacionalidad, porque nosotros no somos un país acostumbrado a eso, ni lo es Ecuador, ni lo es Perú ni Bolivia, y mucho menos los países de América Central, que también tienen otro tipo de característica migratoria. Eso hace cambiar el panorama completamente, no solamente en términos de ver la violencia de género, sino también los servicios que los países están en disponibilidad de ofertar en esta región del mundo. Sí, tenemos, por ejemplo, los inmigrantes también, como ya dije, que si nosotros miramos en Colombia desde el perfil migratorio del 2012, hablábamos nosotros de que en Colombia habían 109.000 inmigrantes. En este momento tenemos más de 2 millones. Eso muestra que teníamos que cambiar el chip nosotros como país de una manera importante, y eso le ha pasado también a los otros países de la región. Tenemos los solicitantes de refugio, las personas asiladas, los apátridas, pero nosotros no tenemos esa condición. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos en Bangladesh, tuvimos la posibilidad de trabajar con esta población que son stateless, que estoy hablando de los rohingyas, por ejemplo, que viven en Bangladesh, pero pues, y esa es otra condición distinta, ¿sí? Porque eso limita aún mucho más el acceso a los servicios. Y bueno, también las personas como desplazadas internas, víctimas de trata de personas y personas objeto del tráfico de migrantes y sus familias. En términos generales, se dice que, según el Global Migration Index, se dice que más o menos, que lo han actualizado con los datos de UNDSIE, 281 millones de migrantes internacionales hay en el mundo, de los cuales, si ustedes miran, 36,1 millones son niños y niñas y 124,8 millones son mujeres, que es donde quisiera yo hacer el énfasis hoy. Mirando de manera muy importante el tema de la relación de la salud, ¿sí? Y de la salud mental sobre todo, vemos que hay una relación
entre lo que es la migración y los determinantes sociales, como ustedes lo pueden ver, y que me parece súper importante lo que dijo Dora, porque es hacer énfasis en que no podemos mirar solamente esta relación de salud y migración desde una mirada individualista, sino que también tenemos que revisarlo desde todas estas otras condiciones, ¿no? De los factores relacionados con el estilo de vida, los factores familiares, los factores comunitarios y obviamente con el factor institucional cultural, que creo que cobra mucha importancia en lo que estamos hablando. Es decir, hay tantos factores que nos explican cómo se relacionan la migración y la violencia de género, que vale la pena además tener en cuenta que no siempre las personas reaccionan de la misma manera y no siempre los grupos están afectados de la misma manera. En ese sentido, es muy importante que para hablar de violencia de género nosotros tengamos en cuenta que hay unas condiciones de cada una de estas poblaciones. Una es la población migrante internacional, que lo acaba de mencionar, otra es la población retornada, que lo vemos en varios países. En este momento, nosotros actualmente estamos trabajando en un proceso digamos, en un proyecto de los que se reciben en Centroamérica, por ejemplo, en el Triángulo Norte, lo que es Salvador, Guatemala y Honduras, donde están recibiendo población retornada, incluso en una proporción muy grande. Entonces, eso hace, por ejemplo, que lo prioritario en esa región sea esto, mientras que para nosotros lo prioritario sea en este momento la población con vocación de permanencia y en algunas fronteras la población en tránsito. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que las necesidades psicosociales, primero, son diferenciales, que segundo, la oferta y el servicio también tiene que ser diferencial. Creo que estoy pasándome el tiempo. Ok, ya a apurarle porque no quiero sino estar con el tiempo justo. Entonces quiero que miremos esto, que no es lo mismo ser migrante con vocación de permanencia, pero además de eso en una condición migratoria irregular, ¿sí? Y no es lo mismo ser una persona que está en tránsito, cuyo proyecto migratorio está determinado por las políticas del país de destino a la cual yo elegí, o es a donde tengo redes de apoyo en donde me van a recibir, porque uno sabe que la migración se da es en función de eso, de las redes que yo tengo, el amigo, el familiar que me dijo que me viniera para Estados Unidos, que me fuera para Estados Unidos y que allí me van a dar de todo. Y entonces yo tomo la decisión de irme de Ecuador, ¿sí? Que es un fenómeno que estamos viendo ahorita, y pasar por la selva del Darién, donde la verdad el riesgo de tránsito es demasiado grave. Sí, nosotros acabamos de terminar ese estudio de las necesidades psicosociales de estas personas, y realmente la más recomendación que nosotros estamos haciendo a los países es, por favor, de la información a su población de que no hagan ese tránsito, porque realmente es demasiado peligroso, y los países que están involucrados pues deben tener un acuerdo político frente a esto, y en eso me uno a todo lo que dijo Dora sobre la voluntad política y cómo en la migración, si no hay una voluntad desde lo institucional, va a ser muy difícil para nosotros. Nosotros hemos venido estudiando, como ustedes saben, pues todas las condiciones, todo lo que pasa con las personas en situación de migración, y hemos visto pues que cuando una persona migra en una condición más o menos regular, ¿sí? Debe tener una cantidad de habilidades como estas que nosotros mostramos acá. Lo primero es tener flexibilidad en el pensamiento y la facilidad para ajustarse a los cambios, porque lo primero que uno hace cuando se traslada no más de ciudad, pues uno tiene que empezar por darse cuenta que es un contexto distinto. Eso ya tiene un impacto en lo psicosocial, ¿sí? Tiene que tener resistencia frente a fuertes tensiones o riesgos. Debe intentar dominar otras formas de comunicación y otras costumbres. Estamos hablando de no solamente de otro idioma, pero de otras formas de comunicación.
Piensen ustedes en la población venezolana, o sea, la población venezolana y nosotros no hablamos de la misma manera, nosotros no hablamos igual a los ecuatorianos, a pesar de que tenemos el mismo idioma que es el español, pero hay unas condiciones ahí que hacen que sean diferentes y que eso ya les implica un efecto. La sensibilidad y capacidad de comunicación en diferentes contextos culturales, poder tener un ajuste emocional y mantener la estabilidad y obviamente poder manejar la irritabilidad y el malestar frente a ella misma y hacia esa cultura nueva en la que se está mostrando. Muy importante darnos cuenta que lo que nosotros hemos encontrado en investigaciones y lo que la literatura también muestra es que la migración de por sí tiene un efecto importante, particularmente en la identidad de las personas. Y obviamente esta migración puede ser una experiencia beneficiosa o adversa cuando las personas se enfrentan a la discriminación, a la xenofobia, a la exclusión y a la estigmatización, ya sea por ser extranjeros o por su orientación sexual o identidad de género. Es decir, o sea, hay una interseccionalidad y muchas cosas se suman en un modelo de acumulación que nosotros hemos venido también trabajando. O sea, la persona puede tener, uno puede decir, me fue muy bien porque encontré un contexto donde me acogieron, porque realmente encontré trabajo, y puede ser, como digo yo, una experiencia muy beneficiosa, pero puede ser muy adversa, como pues precisamente porque las personas se enfrentan a todo este tipo de situaciones. Particularmente hablando de la violencia de género, las mujeres están, o sea, son más vulnerables a la violencia de género cuando están en una condición de migración, sí, porque están en espera de una aprobación de una solicitud de asilo. Y esto lo hace mucho más grave cuando pues vienen en pareja. Nosotros hemos visto, por ejemplo, si ustedes miran los análisis y los informes del DTM, del DTM que hace la OIM en casi todos los países, muchas mujeres, o sea, es más el nivel de mujeres que migran con sus familias y sus parejas que las que migran solas. Entonces, muy probablemente ellas viven con el agresor y están, digamos, más limitadas a poder pedir ayuda, sobre todo, como he dicho, las que están en vocación de permanencia. ¿Sí? La otra es que las mujeres llegan solas y contraen matrimonios en los países de destino y esto pues también hace que sus parejas las ponen en una situación de mayor control, ¿sí? Y de mayor vulnerabilidad. Entonces, ahora, porque si están, digamos, si su agresor es el que le facilitó la migración regular, pues obviamente ahí hay una fuente de mecanismo de control. ¿Qué pueden experimentar todas las mujeres? ¿Qué tipos de violencia? Las que acabo de mencionar, la física, la psicológica, la económica, la sexual, y hay una que nosotros incluimos porque es la que corresponde a la manipulación utilizando a los niños, a los hijos y a las hijas. Vemos, por ejemplo, que en la violencia física, los ejemplos específicos que hemos visto son, por ejemplo, que son víctimas de ser empujadas, arañadas, abofeteadas, encerrarlas dentro de la casa para no permitirles a salir. Esto lo saqué también del estudio que hicimos con migrantes con vocación de permanencia en Panamá. Es un estudio que hicimos en el 2020-2021, donde hicimos un estudio de corte cualitativo. La sujeción física, inmovilizarla contra la pared, al suelo o en la cama, tirar cosas para intimidarla y utilizar armas u objetos que puedan hacerle daño. En cuanto a la violencia psicológica, encontramos cosas muy particulares y que también están en digamos, en otras evidencias en literatura, es que estas personas le dicen mentiras sobre ella a su familia. Entonces, claro, como las controlan, entonces le dicen a su familia, no, es que ya no puede pasar ahorita, ya no puede hablar con ustedes, porque obviamente es una forma de aislarlas de su familia de origen, insultándolas con palabras racistas, subestimándola y avergonzándola delante de familiares y amigos, desprestigiándola, acusándola de que ha abandonado su país
impidiéndole visitar a sus familiares enfermos o moribundos, mintiéndole, por ejemplo, acerca de la posibilidad de conseguir el estatus migratorio o de residencia y permanencia. En la violencia económica patrimonial encontramos, por ejemplo, obligarla a trabajar ilegalmente, entre comillas, sin tener permiso de trabajo, a tener sexo por supervivencia, que es un término que se ha utilizado sobre todo en esta región, amenazarla con reportarla a servicios de inmigración o fuerzas de seguridad, no permitiéndole acceder a la formación profesional, obligándola a firmar documentos que muchas veces ellas no entienden acerca de aspectos legales, y acosándola en el único trabajo que pueden tener oficialmente con la intención de que lo pierda y se vea obligada a trabajar ilegalmente. Hemos encontrado múltiples situaciones. En violencia sexual, por ejemplo, llamándola prostituta, acusándola de intentar atraer a hombres cuando se maquilla para ir al trabajo, acusándola de acostarse con otros hombres y todo este tipo de cosas que además, por ejemplo, lo que hemos visto en las comunidades de población venezolana es como una forma de hipererotizar el cuerpo de las mujeres venezolanas, que nos parece que es una forma de violencia también y de discriminación que se está haciendo y se está cometiendo en muchos de estos países. O sea, vamos con el detalle, ¿por qué? Porque nos parece importante que las personas que trabajan con estas personas puedan tener y puedan identificar cuándo se dan este tipo de violencias con las personas migrantes. Y lo mismo pasa con la manipulación utilizando a los hijos y a las hijas, las amenazan, obviamente, con tomar los hijos, con llevárselos, con denunciarlas, por ejemplo, aquí en Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay múltiples situaciones de violencia que se dan, múltiples acciones que aquí nosotros mencionamos como unas formas, obviamente, de manipular y coaccionar a estas personas. En ese sentido, nosotros hemos encontrado múltiples necesidades psicosociales que tienen que ver con las áreas de funcionamiento de las personas, el área cognitiva, emocional, física, social, relacional, la afectiva y el área espiritual. Sí, que todas confluyen en lo mismo, en el bienestar psicosocial que hemos encontrado nosotros en algunos estudios regionales, como hemos hecho en Panamá, como les decía, en Ecuador, en América Central. Hemos encontrado que cada uno de los factores, digamos, de estrés producen necesidades psicosociales determinadas y no necesariamente cuadros clínicos, entre comillas, que queremos decir, porque no es necesariamente qué es la ansiedad o qué es la depresión. Sí, porque obviamente esto no tendría cabida en una atención en situación de emergencia. Entonces, sí hemos querido ver que muchas veces, por ejemplo, el no tener un estatus migratorio definido genera incertidumbre, tristeza, desesperación eh, y dificultades con la identidad, como ya lo dije. Y a eso sumémosle que además si son víctimas de violencia de género, pues sufren problemas somáticos, bajo estado de ánimo, miedo, entre otros. Estos estudios, como ya dije, son bastante grandes y pues obviamente no puedo entrar a describirlos en este momento, pero sí también puedo decir que las personas, por ejemplo, en cuanto a las que van en tránsito en la frontera con Panamá, por la selva del Darién, tienen más necesidades psicosociales que aquellas personas que están en situación de vocación de permanencia, precisamente porque además los riesgos en tránsito a los que estas personas están expuestos, pues son de una severidad muy alta, como es, por ejemplo, la violencia sexual, como es, por ejemplo, el ser víctimas, el ser objeto de personas que trafican con migrantes, donde les roban el dinero, donde además de esto las hacen perderse en la selva y exponerla a muchos más problemas como a picaduras de animales y este tipo de cosas que definitivamente no alcanzo a mencionar el día de hoy. Pero muy importante para nosotros tener en cuenta que desde esta perspectiva y utilizando la pirámide del IASC, nuestro trabajo se ha centrado mucho en el nivel 3, que son las intervenciones focalizadas, no especializadas y no estructuradas, y para eso hicimos un modelo que nos ha permitido movernos
digamos, en ciertas estrategias que les faciliten a los equipos psicosociales poder trabajar con estas personas sobrevivientes de violencia de género, donde para nosotros es muy importante que se tenga en cuenta el ciclo de violencia de género en el cual está la persona y a dónde nosotros pudiéramos llegar a un futuro, porque no es en la atención inmediata, pero sí teniendo en cuenta que hay unos momentos del acompañamiento que nos tienen que llevar a trabajar este componente psicosocial para lograr el bienestar psicológico y obviamente promover la salud mental en estas personas. Se puede utilizar el modelo de gestión de casos y en ese modelo, para nosotros, este modelo que nosotros proponemos de atención tiene que ver con un modelo básicamente individual, ¿cierto? Pero sin perder en perspectiva que se tiene que trabajar con un modelo comunitario también de base para poder intervenir esas comunidades en todo lo que tiene que ver con el estar alerta de que hay casos de violencia de género por una parte, pero sobre todo a una construcción de una sociedad libre de xenofobia y que se acepten las mujeres migrantes en su condición de personas desde la dignidad humana y no solamente poniéndoles el título de que son extranjeras y que además de eso son víctimas de violencia de género. Sí, es que esas son dos estigmas muy grandes, ¿sí? Y eso, pues obviamente que ese cambio solamente se puede hacer a través eh, de una intervención en las normas sociales de género a nivel comunitario y cultural. Como ya dije, es importante tener en cuenta esto y tener en cuenta en dónde está en el ciclo de violencia, que por eso nosotros hablamos de convivencias permanentes, temporales, o cuando hay un patrón intrusivo recurrente sin convivencia, que es donde sabemos que está más en riesgo esta persona. Además de lo que he mencionado, para nosotros es muy importante en migración tener en cuenta el tema de la aculturación, precisamente porque hay unos estresores por aculturación que eh, además de eso, influyen, ¿sí? En todo lo que tiene que ver la salud mental y el bienestar psicosocial de estas personas, ¿no? El estrés por aculturación se refiere pues a aquellos eventos o situaciones que se asocian pues con un proceso migratorio en sus distintos momentos y que tienen que enfrentar las personas que por diversas circunstancias se trasladan a otros países, ¿no? El impacto de este estrés se manifiesta en cada una de las fases de la migración, antes, durante el trayecto y en la llegada y permanencia en el país de destino. Estos son algunos ejemplos de algunos de estos estresores por aculturación, los estresores por la condición de vida, por la documentación y la ciudadanía, como tiene que ver el estatus irregular como migrante, que es uno de los grandes estresores para nosotros en estas comunidades, los estresores de adaptación al nuevo grupo, los estresores personales, ¿sí? Y nosotros creemos que es importante que se tenga esto en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajos que hacemos deben ir orientados a poder tener un trabajo, por ejemplo, una incidencia con los gobiernos para poder mejorar la condición de migración regular de estas comunidades, precisamente para reducir este estrés y obviamente mejorar su nivel de salud mental, su adaptación a los sitios donde ellos están viviendo, pero en la medida de lo posible, muchos de estos estresores no dependen de un trabajo en psicosocial, sino dependen de un trabajo, obviamente, de incidencia política, de trabajos comunitarios, el tema de la xenofobia y la discriminación tienen que ver con esto. Con poder llevar a las personas a entender todos estos estresores por aculturación que, como les digo, cobran mucha importancia en estas comunidades. Sobra decir que las consecuencias en violencia basada en género se dan a todos los niveles, las físicas, cognitivas, emocionales, comportamentales, afectivas, sexuales, relacionales, y en esto pues la parte física tiene mucho que ver, por lo menos, y también una necesidad de sensibilizar a las entidades de salud para que puedan tener un servicio y una oferta especializada para las personas en situación de movilidad, porque bien lo decía Dora,
los servicios no, de lo que hemos investigado en casi todos los países de América Latina para escribir todas estas estrategias de atención psicosocial, no hay rutas específicas para mujeres en condición de movilidad. Este es un estudio que se hizo en Colombia, que se lo recomiendo bastante porque es una revisión sistemática sobre evidencias de las consecuencias de la violencia basada en género en muestras colombianas. Entonces me parece que vale la pena revisarlo y centrarme mucho en el tema emocional. Para mí, pues obviamente que tengo este sesgo también desde mi profesión y sí creo que uno de las grandes afectaciones tiene que ver con el tema emocional y poder entender que por muchas veces estas personas por su contexto migratorio, por su tema migratorio, más encima, por el tema de la violencia de género, pues empiezan a tener una confusión emocional muy grande que obviamente genera ideación suicida y muchas de este tipo de cosas, en la que además tenemos que tener en cuenta su vulnerabilidad emocional, porque estas personas vienen ya con unas historias pasadas. No es que su vida empieza con la migración, su vida empieza en un país de origen que se tiene que transformar en un país de destino, para lo cual nosotros debemos poder trabajar mucho sobre este tema de poder manejar lo que para nosotros es el malestar emocional, porque muchas de estas personas pueden hablar de que no se sienten bien y es nuestra labor poder traducir qué es ese malestar emocional en el que nosotros podemos ayudarlos a sentirse de una mejor forma. Y creo que con esto termino, no quiero abusar del tiempo y bueno, espero haber podido aportar en algo al tema que hoy nos compete. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemencia. Creo que en efecto, pues nos das una mirada profunda sobre ciertas formas de violencia que se dan en torno a los procesos migratorios y también nos das como unos análisis muy interesantes alrededor de todo lo que le implica a una persona que está migrando, enfrentar todos los procesos de cambio, el desarraigo que muchas veces esto implica, los duelos que se quedan un poco abiertos y que muchas veces no permiten que las personas puedan como llegar con toda la solidez emocional para enfrentar unos nuevos contextos y unas formas adicionales de relacionamiento, pero además de eso también como en un contexto como por ejemplo el que vive el Colombia, donde muchas veces la migración de las personas y los procesos migratorios no se dan de manera planeada, sino que muchas veces se dan de manera digamos, efervescente, lo que va saliendo en el momento y lo que va presentándose y cómo se van conectando los procesos. Pero además, cuando se llega a zonas donde además esta vulnerabilidad hace que se enfrenten mayores riesgos porque llegan a zonas donde el contexto puede ser violento, inseguro, donde hay actividades de ilegalidad en algunas zonas, por ejemplo, que han sido durante mucho tiempo contextos donde, por ejemplo, se ha vivido fuertemente el conflicto armado, plantean unos elementos de adaptación que son aún más extremos, ¿no? Que nos plantean no solamente lo que implica un ejercicio de movilidad humana que ya tiene unos retos, sino una movilidad humana en un contexto de vulnerabilidad y además de eso llega a contextos altamente riesgosos, ¿no? Lo que hace que al no tener estos factores de protección, pues muchas veces las personas se enfrenten a situaciones de riesgo que las pueden convertir en víctimas, porque evidentemente llegan a sitios donde pueden ser víctimas no solamente en contextos de violencias internas en su relacionamiento de pareja, sino todo este contexto les genera unos riesgos específicos a violencias adicionales, ¿no? Sumado a todo esto de lo cual nos hablaba Dora, conectando el tema de las violencias lentas, que pueden ser también estas violencias simbólicas asociadas a la xenofobia, y aquí particularmente algo que hemos como visto de manera muy profunda y que sé que se da en otras regiones del mundo, y es la hipersexualización, la hiperobjetualización, particularmente de niñas, adolescentes y también adolescentes mujeres y adolescentes hombres, ¿no? Y las mujeres que muchas veces, pues digamos, reciben toda una serie de acosos y una serie de elementos adicionales que las convierten muchas veces como que esos fenómenos terminan objetualizándolas al punto de que aumentan, incrementan los riesgos de violencias basadas en género, ¿no? Entonces vamos a tener en otros escenarios
un espacio para hablar a profundidad de los temas de trata, de explotación, donde ahí hay unos temas que son realmente muy fuertes y que va a haber un espacio para poder desarrollar en webinars específicos temas directamente con violencias que se están generando y que muchas veces son violencias silenciosas, que así les hemos llamado, porque son violencias que pueden estar ocurriendo y que la gente no observa y que las pierde un poco más porque son contextos dirigidos a personas que son personas que están migrando. Entonces, qué interesante esto que nos planteas, y aquí quiero como abrir un poco la conversación, un poco desde la experiencia que ustedes tienen en torno a particularmente trabajar en contextos de emergencia que además son contextos migratorios, ¿verdad? Porque tienen estas dos características. ¿Cuáles consideran ustedes que son acciones importantes que deberían tener las personas que trabajan en este campo para observar, para detectar y para poder plantear unas acciones de identificar situaciones de riesgo con personas que están en este contexto de migración? Entonces, y ahí sé que puede dar como para una mirada amplia, pero desde lo que ustedes puedan plantearnos en ese ejercicio será muy interesante. Tejer. Gracias, Erika, por esa pregunta y súper interesante, Clemencia, la presentación y pues todas las cuestiones que dicen respecto a estas intersecciones entre migraciones y violencias a diferentes y distintos niveles. Yo quisiera hacer una reflexión basada en el último gran evento de emergencia que ha sido la crisis de Ucrania, ¿no? Tras la guerra del año pasado. Y quisiera hacer una reflexión muy sencilla, que es una comparación de lo que ha sido la acogida a las personas ucranianas, sobre todo acá en Europa, y lo que han sido décadas de, digamos, políticas migratorias incrementalmente violentas hacia otras nacionalidades, ¿no? Y quisiera poner esta reflexión para entendernos lo que funciona y lo que puede funcionar, ¿no? En la acogida, porque es un buen ejemplo de cuando existe una voluntad política, de cuando existen unas condiciones mínimas que tienen la posibilidad de pues, poder juntar la sociedad civil, la buena voluntad de la sociedad civil y las políticas del Estado, del gobierno, el increíble que es lo que se puede lograr y la prevención que de ahí resulta para que las personas desplazadas no sufran este tipo de violencias que ya sabemos que son un riesgo muy alto en desplazamientos pues entre países, entre fronteras. Cuando ha pasado el gran desplazamiento de personas de Ucrania, casi todos los países inmediatamente han abierto sus puertas. Inmediatamente las políticas de acogida han permitido, por ejemplo, procesos excepcionales de acceder al estatuto migratorio en un tiempo récord. Acá en Portugal, por ejemplo, teníamos casos de personas que esperaban hace 4 años por la regularización de su estatuto de asilo, mientras que para una persona ucraniana el año pasado se podía hacer en 24 horas. O sea, se han puesto en marcha procesos súper sofisticados para que las personas pudieran inmediatamente tener acceso a todo lo que ya se conocían eran sus necesidades a la llegada. El acceso a la educación para los niños, el acceso al alojamiento se hizo con, digamos, una parcería con la sociedad civil donde las personas que tenían casas disponibles o habitaciones disponibles eran conectadas con el sistema del gobierno, con las instituciones y podían acoger a personas ucranianas en sus casas y también pues procesos de aprendizaje del idioma para poder prevenir estas situaciones de dificultades de aculturación y adaptación. También para las mujeres en particular, las mujeres embarazadas, las mujeres con niños, el acceso a los servicios de salud,
Los médicos ucranianos han podido certificar sus habilitaciones, mientras que teníamos médicos brasileños que hablan el idioma y que estaban esperando hace años para poder hacer lo mismo, ¿no? Esto para decir que es muy importante entender que esto no es una cuestión de no sabemos lo que hace falta hacer, sabemos perfectamente lo que hace falta hacer, sabemos perfectamente las redes que son necesarias para tener este planeamiento holístico que previene las violencias, que permite el acceso a los derechos de las personas. Lo que nos falta realmente en este campo de las migraciones es esta cuestión de las voluntades políticas. Y por eso digo que es súper importante trabajar con las comunidades que no tienen este acceso, trabajar a nivel de la resistencia y también pues dependiendo de nuestra posición, ¿no?, en la sociedad, porque no todos tenemos el acceso a este tipo de poderes, depende de las instituciones donde trabajamos, de los lugares por donde nos movemos, pero es súper importante, yo creo, tener este aporte un poco más político y entender que la migración en sí misma es una cuestión política y esto es inseparable de todas las cuestiones del apoyo social y de los servicios que necesitamos brindar a las personas que vienen a los países de acogida, ¿no? Apenas esta reflexión que creo que es importante hacer también para pensar en posibilidades. Gracias. Gracias, Dora, qué interesante. Clemencia, tú querías decir algo y completar una idea que Sí, tenías sí, de tu pero presentación. va como en la línea de tu pregunta y de lo que está diciendo Dora. Eh, es muy complejo para nosotros en esta región, porque si bien es cierto, puede ser que nosotros tengamos alguna información, no somos un país, no somos países, primero que, como yo decía, que tengamos una sensibilidad frente a la migración, porque como te digo, nuestros países han sido países de emigración. La gran mayoría de países latinoamericanos hemos sido países expulsores. Y entonces a eso suma que cuando nos llega esta avalancha de gente, nosotros, ¿llegan a dónde? Además, a nuestros países de altísima pobreza, inequidad, donde nuestros índices de violencia basada en género son altísimos desde décadas, y el país no ha podido bajar, lo digo por Colombia. Nosotros tenemos unos datos, por ejemplo, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que muestran que año tras año suben estas cifras, donde los modelos de prevención aquí no tienen tanto impacto porque no lo tienen. Si bien es cierto, hay una política de prevención frente a la violencia de género, pues y esto lo puede hablar mucho más Erika que yo, sabemos que los datos no bajan. Entonces, a eso súmale que vienen una gran cantidad de gente para los cuales los servicios no son suficientes, porque inclusive los servicios no son suficientes para nuestra población colombiana. Eso hace que haya una tensión muy grande, una tensión entre las comunidades de acogida y obviamente la gente las personas que vienen, los extranjeros. Entonces, como tú dices, o sea, el reto para los países, a pesar pues de la mesa de Quito, que es digamos, el acuerdo que hacen los países regionales de crear la plataforma para atender la respuesta para Venezuela, han hecho esfuerzos, o sea, increíbles, inclusive de flexibilizar las políticas migratorias que en algunos países ha sido, no quiero aquí satanizar ningunos países, pero obviamente que hay algunos que definitivamente, pues no, les ponen, mira, ponen una visa de regularización, como se llama, en X país, para cualquier nacionalidad vale $500, para Venezuela vale 1.000. ¿Sí me entiendes? Eso te muestra que es luchar contra la corriente, ¿sí? Para poder realmente velar por los derechos de los y las migrantes y reducir todos los riesgos frente a los que están expuestos, ¿sí? Más
la violencia basada en género que se incrementa, y tú bien lo has dicho, con desplazados y con mujeres en situación de movilidad. Entonces, nosotros tenemos una doble tarea de fortalecer un Estado que no está fortalecido en países desde de México para abajo. Sí, o sea, no quiero decir cuáles, pero todos tenemos democracias débiles, pobreza infinita, tenemos unos coeficientes de Gini que nos muestran unos estados de inequidad muy grandes. Entonces, a eso hemos hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, por potenciar nuestro sistema de salud aquí en Colombia para que además las personas de nacionalidad venezolana puedan acceder a estos servicios. Educación. No es que no haya, lo hemos hecho, Colombia lo ha hecho con grandes dificultades, pero la cobertura y la calidad de los servicios no es suficiente. Ese es un punto que creo que vale la pena mencionarlo y que parte de todo esto que está haciendo Erika con el proyecto Integra tiene que ver con eso, con poder potencializar la calidad de los servicios y la calidad del trabajo de los equipos psicosociales y de los equipos que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, precisamente por eso, y creo que todo lo que tú nos dices, Dora, pues nos da esperanza de que sí hay salidas, de que hay estrategias, de que hay posibilidades. Y creo que ese es como el gran aprendizaje que me queda de la reflexión que tú haces. Y fíjense qué interesante porque efectivamente aquí nosotros todavía estamos problematizando y entendiendo cómo se están dando estas dinámicas que nos han tomado por sorpresa. Colombia tenía una historia de movilidad humana hacia afuera, ¿no? Tenemos un altísimo desplazamiento que terminó ocurriendo precisamente alrededor de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y no nos habíamos recuperado de ese proceso y las instituciones estaban todavía adaptándose a cómo generar un enfoque que pudiera acoger este ejercicio de migración, muchas veces de migración de movilidad interna, que era un desplazamiento forzado, forzoso, situaciones de expulsión hacia otros países, inclusive a Venezuela. Muchas de las personas que estaban en situación de desplazamiento terminaron como refugiadas en Venezuela. Y finalmente todo este proceso y esta situación migratoria a la que se ven obligadas las personas que toman esta decisión de venir y atravesar Colombia hacia el Triángulo Norte o en una migración ascendente o descendente o en fines de quedarse en el país, plantea unos retos para los que el sistema todavía se está adaptando y estamos aprendiendo como país y como instituciones a cómo tener en cuenta y cómo trabajar este enfoque migratorio, ¿no? Que implica precisamente tomar todo este ejercicio desde las necesidades que tienen las personas que están migrando en estos temas que tienen que ver con adaptación, pero además también me parece como en cómo el Estado y además la sociedad establece y genera acciones de protección, ¿no? Porque hasta el momento lo que ha pasado es que las personas que van migrando van muy solas, ¿no? Y van de repente sin ningún tipo de protección más allá de la que tienen ellas con sus redes muy cercanas y pierden desde su país las redes de protección institucional, las redes de protección familiar, todas estas acciones que antes les protegían, este proceso de migración empieza y al llegar a estas a zonas de repente como lo enunciaba antes, que son como de alta complejidad de seguridad, pues se incrementan estos riesgos. Por supuesto, quisiera como poner de manifiesto que también ha habido otra movilidad y que fue como la que ocurrió al inicio de este ejercicio de flujo migratorio mixto, que fue como de las personas que muchas veces llegaron unos años antes y lograron hacer unas adaptaciones porque llegaron con un estatus de regularización, porque llegaron muchas veces con recursos, con dinero, haciendo adaptaciones de sus trabajos y sus carreras e incluso haciendo empresa, ¿no? Y lograron ubicarse en diferentes países de la región, pero lo que estamos viendo en esta última época es precisamente las personas que están tomando decisiones después de haber sufrido empobrecimiento o después de haber sido afectadas por todas las circunstancias que les obligan a salir y que toman la decisión de salir de sus países, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que plantea ahora me parece muy esperanzador en torno a hay unos procesos muy interesantes, por ejemplo, que se dan con Ucrania, que no se están dando con la gente, por ejemplo, que viene de África y que cruza el Mediterráneo, ¿no? Que siguen teniendo precisamente las mismas dificultades, los bloqueos de fronteras y se generan una serie como de situaciones de, digamos, donde terminamos con estos campos de refugiados amplísimos,
donde las situaciones de violencia son complejas. Clemencia también ha tenido la oportunidad de trabajar con estos campos de refugiados en diferentes zonas y eso incrementa muchas veces las situaciones de riesgo precisamente por todo lo que implica y cómo además las niñas, los niños, las y los adolescentes y las mujeres particularmente sufren formas de violencia exacerbadas, no solamente por su condición de género, sino por su condición muchas veces biológica y sexual, ¿no? Entonces aquí se ha venido avanzando en el concepto de trabajar con las violencias por razón de sexo y género, un poco como diferenciando que sí existen ciertas condiciones que están incrementando particularmente ciertas formas de violencia sexuales o que se evidencian mucho más, por ejemplo, en niñas y en mujeres, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque eso no se da de la misma manera en otros países, ¿no? Entonces, muy interesante esta lógica de cómo buenas prácticas de migración son protectoras, como otras prácticas donde son los cierres son rígidos, son más, complican más la exigencia de los procesos de movilidad, ¿no? Y como, por ejemplo, que las fronteras estén cerradas implican pasos migratorios irregulares que incrementan los riesgos, principalmente frente a las situaciones de violencia e incluso de reclutamiento. No lo vamos a hablar aquí, pero son cosas con las que vivimos en lo cotidiano y que plantean para la institucionalidad pensarse cómo de alguna manera van a acoger y, digamos, si van a estar trabajando con personas que ya han sufrido alguna vulneración, por ejemplo, como quienes están escuchándonos seguramente que hacen parte de la primera línea de respuesta en violencias, llegan con personas que tienen una particularidad diferente. O sea, no son solamente víctimas de violencia, sino que además vienen con unas cargas, como lo planteaba Clemencia, adicionales alrededor de ese proceso de migración que no siempre es regular, que no siempre es con recursos, que no siempre es en las mejores condiciones, ¿no? Entonces me parecería interesante si de repente desde esa mirada, desde lo que se le puede dar a una persona que es migrante, que está pasando por todo este ciclo de migración, que muchas veces puede ser compleja, pero que además es víctima de violencia, que pudiéramos como plantearnos desde allí algunas recomendaciones específicas ya para cerrar alrededor de lo que van a estar trabajando las personas que están en los diferentes espacios. Sí, sí, súper importante esta reflexión y súper importante también esta cuestión de intentar empezar por el contexto en donde estamos, ¿no? Y el trabajo que ustedes hacen en Genfami me parece parte de la solución, parte del camino que hay que hacer y que es al revés. En vez del foco ser la víctima o, digamos, intentar hacer algo específico para las personas que tienen esta interseccionalidad, migración, violencia basada en género. Yo creo que el foco deberían ser los profesionales justamente, ¿no? Los equipos que están trabajando en servicios de atención, ¿no? Y en fortalecer estos servicios para que puedan ser lo más diversos, interseccionales posibles. Y desde ese marco, trabajar algunos principios que deberían estar en todos los servicios de atención y que van a servir las personas nacionales y las personas internacionales, porque van a ser principios de calidad, de atención de calidad. Y me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la seguridad de los servicios, es decir, la forma como los servicios generan la confianza de las comunidades. ¿Cómo es el proceso de atención desde el momento en que la persona llega a solicitar un servicio? ¿Qué tipo de obstáculos, qué tipo de barreras podría encontrar una persona extranjera que no conoce el idioma, que quizás tiene una cultura distinta? ¿Cuáles podrían ser algunos procesos facilitadores de que la persona pueda llegar a este servicio, pueda conocerlo, pueda entender sus derechos en su comunidad, ¿no? En sus lugares, en sus espacios de confianza? Y ahí podemos llegar a diferentes soluciones, mediadores comunitarios, personas que tienen formación en competencias culturales, por ejemplo. Y en ese trabajo a mí me gusta mucho empezar por hacer casi una
desprogramación personal, ¿no? Nosotros mismos tenemos que encontrar nuestros prejuicios, nuestras barreras personales, la forma como hemos sido educados, ¿no? Para ver el otro, mirar hacia el otro. Y vamos a encontrar en nuestra educación quizás algunos prejuicios, porque es normal, todos nosotros tenemos prejuicios. Entonces, hacer una especie de desprogramación de este tipo de barreras, de este tipo de automatismos que quizás no favorecen la relación con una persona de cultura diferente, una persona de identidad de género o orientación sexual diferente, ¿no? Prepararnos para la diversidad, yo creo que es la mayor riqueza, ya sea para personas extranjeras, migrantes o nacionales. Y luego también pues mucho este trabajo que mencionaba de colaboración, es decir, de tener también la humildad cuando trabajamos en comunidades de sus saberes ser incorporados de alguna manera. Por ejemplo, a los psicólogos, por ejemplo, recomendaría que pudieran saber, ¿no? De una forma autodidacta de las formas de sanación que existen en otras culturas, que están utilizadas en las comunidades y que puedan encontrar prácticas, ¿no? Nuevas, que puedan trabajar prácticas nuevas con las comunidades con las cuales están trabajando, que puedan dar espacio, ¿no? a que se encuentran nuevas de trabajar con esas comunidades. Pero para todo esto, yo creo que hace falta antes que nada empezar por el institucional, ¿no? Y por realmente hacer una inversión en la formación y dar espacio para la formación, porque en la cantidad de proyectos que he visto en este área social, desafortunadamente, los objetivos son más de números y de producción y de, pues, llenar indicadores para los financiadores, ¿no? Entonces, es súper importante educar a los financiadores, educar a las instituciones que hacen ese trabajo, que para hacer un trabajo de calidad hay que invertir en la formación, hay que invertir en asociaciones como GenFami, que hace este trabajo de mucho valor, con mucha experiencia, con mucha práctica de terreno y que realmente tiene un valor añadido de años de experiencia y que puede ayudar a brindar servicios de calidad, a generar profesionales más bien preparados para poder pues tener estos servicios de calidad. Entonces, yo diría por ahí, ¿no? Mucho trabajo y muchos retos, pero sería ese el camino. Gracias. Bueno, yo pues estoy de acuerdo con lo que dice Dora y pues obviamente nosotros quisiéramos, eh, digamos, resolver todo de la mejor forma. A nosotros, pues, digamos, en estos países nos cuesta un poco más de trabajo, estamos muy supeditados a veces a los objetivos de las empresas, de las organizaciones de donantes, ¿sí? Que hacen posible, que tienen una agenda, además, sí, tienen una agenda y eso lo sabemos nosotros, hacia dónde deben ir sus recursos y hacia dónde quieren mostrar su efectividad, eso lo sabemos. Sin embargo, creo que sí es muy importante que hagamos énfasis en el tema de formación. Yo lo dije hace un momento también. Creo que para dar servicios de calidad hay que tener equipos altamente formados. Como tú lo dices, Genfami, pues es una organización líder en formación y capacitación, y eso pues creo que en todo lo que tiene que ver con violencia de género. Pero mi humilde opinión en esto es que sí, definitivamente la gente se tiene que formar en el tema migratorio de una manera mucho más profunda. La gente desafortunadamente piensan, porque están atendiendo migrantes, consideran que ya son expertos en migración y eso pues es un gran error, porque realmente nosotros sí tenemos que hacer la diferenciación entre un migrante con vocación de permanencia, porque sus necesidades son muy distintas a un migrante en tránsito, como también tenemos que hacer la diferenciación en cómo atender un niño, niña o adolescente no acompañado o un niño, niña o adolescente separado, porque es distinto. Y de esa misma manera tenemos que tener en consideración qué es la trata de personas. De la trata de personas nadie hable porque además la gente no las identifica, ¿sí?
desafortunadamente. Tampoco se es claro cuáles son esas modalidades de trata de personas que probablemente van a tener una necesidad de atención. Creo que la información, pero la información precisa, es importante para los equipos. Es decir, ellos tienen que ser orientadores y saber cómo navegar en los sistemas de los países para darle esta información a las personas migrantes. Navegar en cómo pedir una cita, ¿sí? Cómo acceder a ese servicio es parte de la información que se tiene que dar. Mira, nosotros hicimos con el programa Integra un ejercicio muy interesante. Hicimos un modelo, una metodología para atender familias migrantes de migración y niñez, pero adicionalmente a esto no se quedó en lo psicosocial, sino que la guía que nosotros hicimos deriva a una guía para el equipo psicosocial, para el operador psicosocial, a una cartilla donde decía, por ejemplo, migración irregular. ¿Sí? ¿Cómo salir de la migración irregular? Entonces, eso deriva a otro documento para este profesional en donde lea cómo los pasos que son para poderse regularizar en Colombia. Entonces, para poder unir las dos cosas, porque es que ese es el problema también que nosotros tenemos la división entre lo migratorio, lo psicosocial, la violencia de género, y por eso yo hablo de un enfoque integrativo, es decir, el profesional psicosocial, la profesional que está trabajando violencias de género, tiene que saber cómo se da un proceso de regularización porque tiene personas que atender que son migrantes. Entonces, con decirle, mire, paso 1, métase en la página web de Migración Colombia, ¿sí? Meta los datos ahí y usted puede acceder. Ellos tienen que tener esa información. Y cuando yo estoy diciendo, no es que sean expertos en migración, pero que tengan la información básica de cómo funcionan los procesos en Colombia. Y eso ya va reduciendo un estresor psicosocial muy grande y va mejorando. Y lo que tú dices, o sea, claro, yo siento que el tema institucional es importante, pero tenemos unas herramientas con las que podemos contar, porque pues ya por lo menos tenemos algo, o sea, Migración Colombia no tenía, bueno, principalmente porque hace 10 años Migración Colombia no existía y era otra entidad, pero nosotros ya tenemos una entidad que es exclusivamente de migración. Y obviamente que facilitan esos procesos, pero también la persona experta en violencia de género es importante que conozca estos procesos y pueda orientar a las personas en cómo acceder, porque es información y la información pues da capacidad, es como yo lo veo. Pues mil gracias. Sí, nosotros también creemos desde el punto de vista de acción humanitaria que la información salva vidas, ¿no? Saber por dónde pasar, por dónde no, saber a dónde estás llegando y qué riesgos tienes al llegar a cada sitio, tener claridad de dónde puedes buscar ayuda, saber incluso cuáles son tus derechos, derechos que son universales y que hemos logrado que sean por lo menos, digamos, procesos que pueden ser atendidos en diferentes lugares, aunque haya algunas dificultades a veces para los servicios, pero los derechos están allí, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, en la medida en que las comunidades y las que de acogida tengan información para ayudarle a brindar información a quien está migrando, activar estos principios de solidaridad, muchas veces incluso de sororidad que se pueden dar y que en muchas regiones también están planteados y dispuestos, ¿no? El generar, por otro lado, todo lo que tiene que ver con esta fuerza institucional que nos permita conectar con lo humano y con lo que son esos principios basados en la dignidad y un poco como en cada proceso que trabajamos con alguien, que interactuamos con alguien, estamos resaltando su dignidad y estamos rescatando muchas veces de estas situaciones que han generado vulneración, ¿no? Y además de eso, por otro lado, cómo implica para quienes están en primera línea, ya sea atendiendo migrantes, tener información sobre cómo detectar violencias, porque seguramente van a estar en contacto con personas que han sufrido estos eventos, pero de pronto no están abiertas a contar lo que les ha pasado y sin embargo están
midiendo los efectos y los impactos que tienen estas situaciones de violencia y detectar que hay violencias que no son siempre las que creemos y vamos a tener como espacio en este ciclo de trabajo, ya sea con webinars, conversatorios o con los módulos de formación, para poder profundizar un poco alrededor de estos elementos que puedan dar una base sobre la cual ya se pueda establecer un ejercicio experiencial y por otro lado también de revisión, porque creo que mucho de esto también implica que los profesionales y las profesionales puedan entrar a hacer un ejercicio de análisis allí. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que ustedes nos han planteado es absolutamente importante, relevante. Quisiera uno escucharles mucho más, porque en efecto todo lo que ustedes plantean lo saben desde su conocimiento, su experiencia, su experticia y además yo que las conozco a las dos, también desde esa calidad humana de estar poniendo todo eso que saben al servicio de otros, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es fundamental en torno a todo este trabajo que se da con comunidades que están pasando por situaciones difíciles y es tener esa capacidad de reconocer que estamos en capacidad de aportar y ayudar. Y yo creo que eso es algo común a todas las personas que hacen parte de la primera línea o hacen parte de esta primera intervención que está cuando se está en contacto con víctimas. Y finalmente, quienes trabajan con víctimas, tener información sobre migración tal cual lo han planteado Dora y Clemencia, que es información que salva vidas. Entonces, una intersección entre quienes trabajan migración, saber de prevención y de atención de violencias en lo esencial, por lo menos, y quienes trabajan, por otro lado, violencias basadas en género, tener claridad de qué tienen que hacer con cada tipo de población, que a veces es un poco exigente, pero también entender que aquí hay unas particularidades que tener en cuenta. Bueno, este es un tema que nos puede llevar mucho más tiempo, pero quiero agradecerles tanto a Dora como a Clemencia por este espacio tan valioso, por compartir sus conocimientos, sus seres, la forma en que cada una vivencia su trabajo con gran pasión y con gran conocimiento, y agradecerles a las personas que nos están viendo y que han dedicado este tiempo de trabajo por unírsenos y por escuchar y abrir un poco su mente a esta información tan valiosa que tanto Dora como Clemencia han compartido. Así que les doy muchas gracias en nombre de todo el equipo de Genfami, en nombre de todo el programa Integra, apoyado y respaldado y financiado por USAID para este caso, y con todo el gusto para poder seguir tejiendo conocimiento y que nos llegue a todos información que ayude a salvar vidas. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde, noche o mañana, dependiendo de dónde estén, en qué momento estén viendo. Muy amables. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte a ti, Erika, a Genfami y a mí, y de verdad por darme la oportunidad de conocer a Dora. Te agradezco mucho, Dora, porque tu presentación fue excelente, tus reflexiones y uno va incorporando, ¿no? Uno va integrando aprendizajes de todo lo que las experiencias de los demás y agradezco pues este espacio precisamente porque ha sido de más aprendizaje y obviamente muy iluminador, como dijiste al principio. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes en Genfami y les doy muchos ánimos a que sigan haciendo vuestro trabajo de mucho, mucho valor. Y estoy por aquí acompañándoles y espero poder colaborar con ustedes en otras oportunidades. Igualmente, Clemencia, un gusto escuchar tu experticia, tus conocimientos y espero que podamos pues coincidir en un otro momento. Gracias a las dos. Gracias. Bueno, que estén muy bien y que tengan un momento muy tranquilo después de este espacio. Muchas gracias.